Hola Acuario, qué alegría y qué felicidad estar leyendo para ti en este horóscopo semanal, como siempre con todo el cariño, con todo el amor del universo. Vamos a ver qué nos quiere decir el arcángel Gabriel el día de hoy. Bueno, hoy nos dice, cree en la grandeza de tu poder. ¡Wow! Defiende tus creencias y decisiones. Tu grandeza es inigualable y nadie puede quitarte tu poder. Al contrario, estás aquí para ayudar a empoderar a otros. Cree en ti. Es posible tener acceso a tu poder y utilizarlo gentilmente ante los demás. Quiero que ya mismo decretes lo siguiente. Creo en la grandeza de mi poder. Recuérdalo. Creo en la grandeza de mi poder. Escríbelo en los comentarios. Suscríbete y luego los escribes en los comentarios. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a hacer todos estos días los decretos de empoderamiento, vamos transformando y trayendo cosas de ese plano espiritual a este plano mucho más físico, mucho más material. Entonces quiero que te empoderes y quiero que realmente lo creas. ¿Listo? Creo en la grandeza de mi poder. Bueno, recuerda que cuando nos ves, apoyas un refugio de gatitos y perritos rescatados. Entonces es maravilloso y te agradezco y te dedico bendiciones. Esta lectura es general, toma lo que te resuene, el resto suéltalo al universo y si quieres una lectura privada y personalizada, puedes ir a mi primer comentario de mi descripción para mis datos de contacto. Son lecturas de 1 hora donde no hay límite de número de preguntas para ti. Bueno, esta primera parte es un mensaje general del oráculo, luego vamos a economía y luego amor. La calabaza mecánica me dice una maravillosa idea va a llegar a tu vida. Siento que tiene que ver mucho con el plano económico. Siento que los próximos días debes estar muy atento o muy atenta a las señales porque va a haber como un bombillito ahí encendiéndose. Va a haber algo ahí haciendo clic, va a haber algo ahí como, no sé, como una idea de negocios o para superar un problema en el trabajo, en la compañía, en la empresa, en los estudios. Te voy a iluminar, me dice, te voy a iluminar, te voy a dar como una solución para que salgas súper rápido y súper bien librado o librada de algo. Bueno, tu segundo mensaje te dice, es tiempo de activar el poder personal, el poder interior. Es tiempo de activarte, activar este mago. Si sacáramos una carta de Rider White en este momento, estoy prácticamente segura que sería la carta número 1 del mago. O en otro tarot, como el gran tarot sería el consultante. Y siento que es tiempo de que pongas y actives esa idea que va a llegar a través de la creación, ¿ok? Finalmente me dice, una tentadora oferta implica un alto precio. Entonces, si eso que queremos lograr implica algo grande, un objetivo grande, pues demanda un esfuerzo grande, ¿listo? Bueno. Vamos ahora en este momento a ver la parte de lo económico. Te invito a que te suscribas y me ayudes a lograr esos 50,000 suscriptores. La meta es lograrlos antes de que termine mayo, ¿ok? Perdón, de que termine abril. Entonces te invito a que nos ayudes a lograr esa meta. Compartiendo con tus amigos, ayúdanos entonces. Te dice para la parte económica el serafín y querubín Uriel. Estás pagando los padecimientos de los errores cometidos. Deberás aprender de estos errores y seguir adelante. ¡Wow! Sé que no todas las cartas son hermosas y de promesas de éxitos y fortunas y viajes, pero también estas cartas que a veces nos llaman un poco la atención son importantes de tener en cuenta. ¿Por qué? Porque son la clave de que podamos avanzar, crecer, evolucionar, madurar financieramente. Veamos números de la suerte. Recuerda seguirme en Facebook, Instagram y TikTok y ayúdanos a conseguir esos 50,000 suscriptores antes de que termine mayo. Números de la suerte 7,
el número 55 y el número 30. Bueno, veamos ahora esto. Bueno, mira que vas a recibir el consejo o la ayuda o el apoyo de un hombre mayor o de una persona mayor en experiencia o en autoridad que lo hace desinteresadamente. Puede ser un dinero, un consejo, un empujón, una ayuda, porque está viendo como esta crisis que estás teniendo, que si bien es cierto, pues es resultado de haber tomado probablemente una mala decisión financiera en el pasado, pues es como que dice, oiga, no, ya está bueno, ya estuvo bueno y vamos a darle una manito. Puede ser tu padre o una persona con una figura o como una actitud muy paternal, muy considerado, muy responsable o muy buen amigo. Entonces, con toda la humildad del mundo me haces el favor y en los próximos días vas a recibir esa ayuda. Vuelve y sale acá esta figura. Entonces, mire, definitivamente tienes a alguien allí. Alguien sabio, alguien responsable, alguien sincero. Alguien que quiere prestarte una ayuda y como darte la manito para que salgas de por allá de ese atolladero, de ese hueco. Te podría estar dando un regalo, me resuena mucho como un dinero. También puede ser una comunicación, un mensaje o una noticia súper positiva en esta parte económica que bueno, ya hacía falta como en medio de todo este panorama como medio oscurito que algunos de ustedes están teniendo en esta parte económica. Bueno, pasamos a la parte sentimental. Recuerden que esta lectura es general. Pueden solicitar sus lecturas privadas o pueden ir al especial amor donde se dividen solteros y conexiones. Y recuerden seguirnos ya mismo. Iniciales importantes en el amor: la letra V grande, la letra A, la H y la letra D. Recuerden que puede ser la inicial cualquiera de esas, del nombre, del apellido o de la forma como le dicen a esa persona especial. Signos importantes estos días. Tenemos a Tauro, tenemos a Libra, tenemos a Sagitario. Bueno, veamos ahora qué hay de bueno. La luna y el sol. Bueno, saben que las cosas tarde que temprano salen a la luz, por más de que la gente intente taparlas o ocultarlas, por más de que la gente intente sabotear los verdaderos amores, siempre se terminan dando cuando alguien es para ti. Créeme que nada ni nadie le va a poder quitar de tu camino. Entonces yo veo una relación que honestamente se ha construido entre dos personas que están para estar juntas por destino, que son realmente llamas gemelas en muchos de los casos de ustedes y que se separaron por culpa de una mentira. Fue una mentira terrible, fue una mentira que no sé si fue que dijeron o hablaron sobre ti o sobre tu persona especial, pero tuvieron la osadía o más bien el descaro de hablar lo que no era. Puede ser que eso ya haya pasado, que vaya a pasar. Si no ha pasado, te digo tranquila porque lo vas a superar. En una primera instancia, el panorama está como la templanza invertida. Como que tú dices, no, esto definitivamente ya se perdió, pero no, eso se cae. Mira que tenemos a la carta de la sota de espadas invertida y esto me habla de un complot. O sea, aquí hubo terceras personas definitivamente con toda la intención de querer separarlos a ustedes. Gente sinvergüenza, gente descarada, gente a la que le fastidia que los demás sean felices. Yo no podría decirte en este momento es un ex o una ex o son amigos o la familia porque esto es algo muy general, ¿sí?
Pero si estás viviendo esta situación, quiero decirte que definitivamente lo vas a poder superar. No a corto plazo. No te quiero hacer esas ilusiones porque aparece el as de oros, que aunque significa éxito sobre esta situación, al estar invertido nos habla de una temporalidad prolongada. Entonces, esto me habla de que esto se soluciona, pero se va a demorar un poquito. El punto de ello fue lo siguiente. Sembrar desconfianza, representada aquí por la carta del consultante invertido, y a través de este 8, sembrar pequeños problemas que fueron sumando, hasta que ya se hizo como la ruptura de la relación. Quiero que ya mismo vayas a tu signo ascendente. Si no le conoces, quiero que vayas al video de Capricornio, ¿ok? De ambas toma lo que resuena. Recuerda seguirnos en Facebook, Instagram, TikTok. Y también separar con tiempo tu lectura de pago. Recuerda en YouTube suscribirte, activar la campanita y ayúdanos a conseguir esos 50,000 suscriptores antes de terminar mayo. Bendiciones.